Un juez estadounidense bloquea temporalmente el decreto del presidente para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Es el primer revés en los planes de Donald Trump para transformar por completo esas leyes migratorias en Estados Unidos. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Un juez federal de Seattle suspende temporalmente la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Más de una veintena de estados habían presentado demandas ante la justicia para bloquear la acción, al igual que una coalición de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes. Donald Trump, por su parte, participó en el foro de Davos para exponer sus planes económicos y políticos, como pedir a la OTAN que eleve y mucho su gasto en defensa. Además, volvió a amenazar con la mayor campaña de deportaciones de la historia. Otro protagonista en Davos, el presidente argentino, Javier Milei. Y el presidente de Colombia anuncia un plan de acción coordinado con el gobierno venezolano para desactivar la violencia en la frontera con Venezuela, que deja más de 80 muertos y 36.000 desplazados. La región limítrofe de Catatumbo completa una semana bajo el sangriento control de la guerrilla del ELN, que ataca a la población civil. La batalla legal por las órdenes ejecutivas de Donald Trump comenzó desde su primer día en la Casa Blanca. Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente el intento del presidente de eliminar la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros. La medida, que buscaba impedir la emisión de documentos oficiales como pasaportes o certificados de nacimiento, fue calificada por el magistrado de flagrantemente inconstitucional. La demanda forma parte de un conjunto de 5 querellas presentadas por más de una veintena de estados y grupos de defensores de los derechos de los inmigrantes. Primer bloqueo, pues, judicial para frenar a Donald Trump. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué significa este primer revés, José, para echar por tierra esas leyes migratorias estadounidenses? ¿Y tenemos reacciones de la Casa Blanca? Sí, el presidente Donald Trump fue breve al referirse a este revés, asegurando que aquellos que habían presentado este recurso en contra de su decreto lo habían presentado en la ciudad de Seattle ante un juez federal, y esto haciendo referencia a que esa zona del país tiene jueces relativamente muy progresistas, y sin embargo el juez John Coffenur fue nominado a su puesto por el presidente republicano Ronald Reagan. Hay que decir que este es un primer revés en un caso que involucra a 4 estados que están inconformes con el decreto de Trump, que entraría en vigor a partir del 19 de febrero. Hay al menos otros 4 casos que, como ya referías, involucran a más estados, 18 en uno de ellos, y a víctimas o potenciales víctimas, incluyendo personas que están en este momento embarazadas. El decreto de Trump no solo perjudicaría a los hijos de inmigrantes indocumentados, sino también a hijos de personas que están presentes en Estados Unidos con visas temporales. Es por eso que este es un derecho que está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, la enmienda 14, y preocupa mucho a los activistas promigrantes. Me pregunto, José, ¿es el principio de múltiples batallas legales, de bloqueos judiciales? Como sabemos, Trump ha firmado una serie, muchas, de órdenes ejecutivas destinadas a remodelar todo el sistema migratorio en Estados Unidos. Sí, sin duda, porque la estrategia de la Casa Blanca, específicamente de Stephen Miller, el principal asesor del presidente Trump en esta materia migratoria, es saturar básicamente todos los espacios en distintas formas, de distintas áreas del derecho migratorio, para que no haya capacidad para reaccionar por parte de la oposición. Hay que decir específicamente que ya hay un recurso legal en contra de la desaparición de la aplicación electrónica CBP-1, que es la aplicación que permitía a los migrantes llegar a la frontera y presentar sus casos. También se espera que haya un litigio en contra de la limitación, el congelamiento del programa de refugiados que también impulsó Trump desde su primer día. José Díaz Briceño, gracias por comentarnos este primer revés judicial que recibe Donald Trump. Gracias, un saludo hacia Washington. Seguimos hablando del presidente estadounidense que este jueves regresó a Davos, lo hizo de forma virtual para exponer todos esos cambios que
ha impulsado en sus primeros días en el cargo para revertir lo que califica como políticas ruinosas de su predecesor Joe Biden. En su alocución ante líderes políticos y empresariales reunidos en Davos, Trump reiteró que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París contra el cambio climático por considerarlo una estafa injusta y unilateral. Trump dio pocos detalles sobre su plan para poner fin a la invasión rusa a Ucrania y reconoció que China podría jugar un papel clave para encontrar un final del conflicto bélico. Un discurso cargado de mensajes para la comunidad internacional en los que no evitó hablar de la OTAN y de lo que califica como invasión de su país por parte de una ola de inmigración. Vamos a escucharlo. Decidí y declaré que lo haría y, lo que es muy importante, la emergencia nacional en nuestra frontera detuvo de inmediato toda entrada de personas que cruzaban la frontera ilegalmente, que eran muchas personas, y comencé a devolver rápidamente a los intrusos ilegales a los lugares de donde vinieron. También pediré a todas las naciones de la OTAN que aumenten el gasto de defensa al 5% del PIB, como debería haber sido hace años. Era solo el 2% y la mayoría de las naciones no pagaron hasta que llegué yo. Insistí en que pagaran y lo hicieron. Esperamos que nuestros esfuerzos para asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania se pongan ahora en marcha. Es muy importante lograrlo. Es un campo de muerte absoluto. Millones de soldados han muerto. Nadie ha visto nada parecido desde la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump protagoniza el Foro Económico Mundial de Davos. Hablamos con nuestra enviada especial, Carol Guerrero. Carol, ¿qué más ha dicho el presidente estadounidense y qué reacciones tenemos? Hola Ana, buenas noches. Es un gusto saludarte desde este Foro Económico Mundial de Davos. Pues el presidente de los Estados Unidos ha hablado no solamente de temas económicos, como acabamos de escuchar, sino también políticos. Uno de los que más tiempo ha dedicado ha sido el tema de la guerra en Ucrania. Ha insistido en varias ocasiones que esta guerra ha durado mucho tiempo, que esta guerra nunca debió haber comenzado y que de haber estado él en el poder, esta guerra nunca hubiera tenido lugar. Dijo el presidente de los Estados Unidos en esta videoconferencia desde Washington, aquí en Davos, que él va a hacer todo lo posible para hablar con Putin, para dialogar no solamente para ponerle fin a la guerra, sino también para que se logre un acuerdo de reducción de armas nucleares. Asimismo, dijo que él tiene buena relación con China y que va a aprovechar esta buena relación con Pekín para que también influya en Rusia y así poner fin a la guerra. También habló un poco sobre la guerra en Gaza. Él pues se ha mostrado satisfecho con el hecho de que ya esté funcionando este alto al fuego que ha comenzado a permitir la liberación de algunos secuestrados, y también habló un poco de lo que será su agenda de gobierno para los próximos 4 años. Por ejemplo, habló del tema migratorio y volvió a insistir en la lucha que emprenderá su administración de cara a lo que él ha llamado una invasión en la frontera sur de su país, y también ha reiterado lo que ya dijo el día de su toma de poder, y es que existen 2 géneros, femenino y masculino, y también aseguró que durante su gobierno no se permitirá que individuos biológicamente hombres compitan o participen en competencias de mujeres, de manera que bueno, todo esto pues obviamente ha sido seguido con mucha atención aquí en Davos, Ana, y pues no han sorprendido las palabras del presidente Trump, porque pues muchos obviamente conocen su estilo. Muchas gracias, Carol Guerrero. Enseguida volvemos con ella porque la atención en Davos también la acaparó el presidente argentino Javier Milei, que dijo que la batalla de los líderes políticos que aseguran luchar por la libertad no está ganada. Dijo además más cosas a nuestra compañera Carol Guerrero. Que tenemos que liberarnos de este socialismo cool que es el wokismo, que es lo que está arruinando el crecimiento y la calidad de vida y en especial la convivencia social. Están destruyendo los valores de Occidente y van a destruir a la civilización si siguen así. Presidente, ¿cómo estuvo su cita con Zelensky? Maravillosa como siempre, somos grandes amigos y nosotros estamos dispuestos a continuar apoyando a Ucrania. Difícil entrevista esa porque había mucha gente. Milei participa por segunda vez en el Foro Económico Mundial tras asistir el año pasado, apenas un mes después de su investidura. Carol Guerrero en Davos, ¿qué destacas de sus declaraciones y cómo fueron recibidas en Davos? Pues Ana, ha sido un discurso nuevamente muy potente, al igual que le escuchamos el año pasado. Te voy a leer algunos extractos que he sacado. Dice que, bueno, que el
prácticamente siente que tiene el deber moral y la responsabilidad histórica de desmantelar el edificio ideológico de lo que él llama wokismo, un wokismo enfermizo, hasta que todos los países de Occidente abracen la libertad. Dijo que el wokismo es el resultado de la inversión de los valores occidentales que penaliza el disenso. Pues bueno, Ana, al igual que el año pasado, estas palabras del presidente de Argentina han dividido opiniones. Para algunos fue un discurso muy atrevido, pero para otros pues es sencillamente Javier Milei exponiendo la línea que ya se le conoce, y para algunos también pues dicen que es necesario también escuchar este tipo de posiciones opuestas. Aunque no tenemos una respuesta oficial del Foro Económico Mundial en cuanto a este discurso del presidente de Argentina, pues lo que sí nos han contado algunas fuentes es que a pesar de las duras críticas que hizo Javier Milei al Foro Económico Mundial, que también lo señaló de apoyar este wokismo como él lo califica, pues dicen que esto se trata de un evento, de un foro abierto a todas las opiniones y que quieren mantener su nivel de centralidad y que de neutralidad, y que por eso no van a criticar ninguno de los discursos y que por el contrario las puertas van a seguir abiertas. Pero sí es cierto que aunque a muchos, pues para muchos Milei fue bastante honesto y bastante también, digamos, fiel a su estilo, pues para otros ha ido demasiado lejos. Opiniones de todo tipo hemos escuchado aquí en Davos a propósito de lo que ha dicho el presidente de Argentina, Ana. Y tú nos has contado todos esos comentarios y con tu análisis. Muchísimas gracias, como siempre, Carol Guerrero en Davos. Es un placer. Seguimos en Davos y con los ambiciosos planes económicos de Donald Trump. Andrés. Seguimos para marearnos un poquito más con todas las cosas que dice Donald Trump. Ahora en el plano económico, ahí en el Foro Económico de Davos, Trump amenazó con aranceles para todos los productos que no sean fabricados en Estados Unidos. También anunció un nuevo recorte de impuestos y menos regulaciones para las empresas que producen en territorio estadounidense. Arremetió otra vez contra Canadá, contra la burocracia europea, contra el insuficiente gasto en defensa de los países europeos de la OTAN y también hizo una serie de demandas. Con la bajada de los precios del petróleo exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente y del mismo modo deberían bajar en todo el mundo. Los tipos de interés deberían seguirnos. Y también voy a pedir a Arabia Saudita y a la OPEC que bajen el precio del petróleo. Tienen que bajarlo. Lo que francamente me sorprende es que no lo hicieran antes de las elecciones, que no demostraran mucho entusiasmo por ello. Eso me sorprendió un poco. Si el precio bajara, la guerra entre Rusia y Ucrania acabaría inmediatamente. Vamos a hablar de lo que contienen estas declaraciones de Donald Trump, porque si alguien nos lo puede explicar es Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, esta demanda planteada por Trump de rebaja de tasas de interés es un aviso directo para la Reserva Federal. ¿Qué hay ahí? Sí, con esta demanda Trump arrecia la presión sobre la independiente Reserva Federal, una independencia política que es clave en la credibilidad en la lucha contra la inflación desde la Fed. No es la primera vez que Trump pide una menor presión en la política monetaria, pero el término demandar tiene más fuerza y más aún cuando él ya está dentro de la Casa Blanca. Durante la campaña llegó a decir que el presidente de Estados Unidos tiene derecho a comentar y que se tenga en cuenta su opinión sobre la subida y la bajada de las tasas de interés. Trump, eso sí, dijo en diciembre que tampoco quería echar al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, que no tiene la potestad para ello en este momento. Pero Jay Powell no parece que vaya a decidir pronto una rebaja de tasas de interés. Para el miércoles, fecha en la que acaba la primera de las reuniones de este año, no está previsto que se muevan los tipos de interés y los economistas apuntan a que posiblemente no haya rebaja en todo el 2025. La mayor parte de los economistas de firmas de inversión han dicho al Wall Street Journal que esperan más inflación para este año. Ana, Trump puso el acento también en el petróleo, habló de que no solo va a ayudar a bajar la inflación, sino que nada menos va a ayudar al fin de la guerra en Ucrania. Incluso el presidente ucraniano Zelensky se manifestó más o menos de acuerdo con este argumento. Pero, ¿qué es lo que está queriendo decirnos Trump? Sí, bueno, por el lado de la inflación, aunque el desglose de esta en Estados Unidos revele que hay varios factores que presionan al alza los precios, Trump está centrado en la energía como la subida a atajar. Pero además considera que los actuales precios del crudo están ayudando a Rusia a seguir financiando la guerra en Ucrania, un conflicto que se ha comprometido a acabar. La OPEP lleva
trimestres imponiendo un recorte de su producción para evitar más caídas de precios, algo que ocurre por el aumento de la oferta que llega de Estados Unidos, que es el mayor productor mundial, y sobre todo por una demanda que está muy estancada por la situación de China, que es el gran consumidor de importaciones de petróleo. Rebajar el precio es un arma de doble filo porque los productores en Estados Unidos no van a tener mucho apetito para invertir en más producción de algo que no va a subir de precio. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. De la derecha en el norte a la izquierda en el sur. Nos vamos a Colombia ahora con Ana. Nos vamos a Colombia. Gracias, Andrés. El presidente de ese país, Gustavo Petro, ha anunciado un plan de acción coordinado con el gobierno de Nicolás Maduro para desactivar la violencia en la frontera con Venezuela, que deja más de 80 muertos y 36.000 desplazados. Esa región limítrofe del Catatumbo completa una semana bajo el sangriento control de la guerrilla del ELN, sumida en intensos enfrentamientos con disidencias de las FARC. En el Catatumbo, territorio fronterizo del noreste colombiano, donde el contrabando de gasolina y cocaína es desde hace años moneda corriente, la violencia siempre ha sido una constante. Sin embargo, en la última semana, un enfrentamiento entre la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC desató un baño de sangre que ya deja un saldo de al menos 80 muertos y miles de desplazados. Huyendo, prácticamente huyendo, y uno agarra lo poco que pueda agarrar y vámonos, porque no podemos hacer más nada. Mucha violencia y plomo. Uno como campesino, uno siempre la que lleva la de perder. Sea como sea, uno tiene que bregar y sacar los hijos por fuera. La escalada de violencia estalló tras la masacre de una familia entera el 16 de enero, un crimen cuya autoría aún está siendo investigada. Desde entonces no han cesado las ráfagas de fusil entre el ELN y los disidentes de las FARC, provocando la muerte de civiles, líderes sociales y firmantes del acuerdo. Tras la ruptura de las negociaciones de paz por parte del Gobierno, la Fiscalía General de Colombia reactivó las órdenes de captura contra 31 líderes del ELN, quienes habían sido beneficiados con una suspensión de estas en el marco de los diálogos. Esta nueva crisis pone en entredicho la estrategia de paz total del presidente Gustavo Petro, quien reconoció el fracaso de sus esfuerzos para detener la violencia. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Este nuevo brote de violencia pone en evidencia las dificultades para implementar el proceso de paz en Colombia, pese al acuerdo alcanzado con las FARC en 2016. Mientras los grupos armados siguen controlando territorios y actividades ilícitas, el gobierno colombiano se enfrenta al desafío mayúsculo de garantizar la paz en un país que lleva más de 6 décadas de conflicto armado. Más de 40.000 personas han llegado a la ciudad de Cúcuta escapando de los combates que suceden entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo. La región del Catatumbo es estratégica para los grupos guerrilleros que tienen allí plantaciones de coca y también una frontera que les permite tener rutas con el narcotráfico. El gobierno colombiano, por su parte, anunció la conmoción interior y una gran operación militar que trata de retomar el control del Catatumbo, pero eso no es una tarea sencilla. Entrar al Catatumbo es difícil y la frontera con Venezuela le permite a los grupos guerrilleros escapar de los combates con el ejército. Los que están en el estadio esperando noticias se preguntan ahora cuándo volverán a sus hogares y si este es el final de la política de paz total anunciada por el gobierno de Gustavo Petro, que pretendía frenar más de 60 años de violencia guerrillera. Nos desplazamos a Oriente Medio. Al menos 2 palestinos murieron por un ataque de un tanque israelí cerca del paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Allí el ejército ha matado ya a 8 personas desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego el pasado domingo. El ejército israelí asegura que actuó para neutralizar amenazas para sus soldados y que las tropas lanzaron disparos de advertencia contra palestinos enmascarados en otros puntos del enclave al detectar que se aproximaban hacia ellos. Israel además lanzó lo que llama una operación antiterrorista en la ciudad cisjordana de Jenin. El ejército israelí anunció la muerte de 2 presuntos responsables de un ataque a israelíes en Cisjordania. Según las autoridades palestinas, esa incursión militar mató a 10 personas e hirió a al menos 40. Además, acusaron a Israel de llevar a cabo un castigo colectivo
y de planear la anexión de Cisjordania. Temprano en la mañana, una larga fila de vehículos espera en Cisjordania ocupada. Un puesto de control israelí impide la salida a los palestinos. Estamos esperando aquí desde las primeras horas de la mañana, ya casi mediodía aquí parados, dentro del auto, como pueden ver. Algunas personas desisten y optan por seguir a pie. Hay taxis que esperan en la ruta principal para recogerlos. Se espera que la situación empeore en los próximos días. Se dice que los israelíes atacarán las ciudades y que habrá más cierres. Las carreteras bloqueadas y los puestos de control son el día a día de los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada. Los lugareños dicen que la situación ha empeorado y la consideran un castigo colectivo. Los habitantes de la región de Cisjordania dicen que las fuerzas israelíes han cerrado ya pueblos y ciudades por completo. Desde el martes, el ejército israelí ha llevado a cabo una nueva redada militar a gran escala, también vía aérea, en el campo de refugiados de Jenin, para atacar milicias palestinas. Según dicen las autoridades israelíes, es una operación antiterrorista. Estas imágenes de la operación militar dentro del campo han sido difundidas. Las calles de los alrededores del campo de Jenin están desiertas. Desde dentro se informa que las excavadoras han destruido infraestructuras como carreteras y tuberías de agua. La situación se ha vuelto insoportable para los habitantes. Aunque esta no es la primera incursión militar de los últimos meses, esta ha sido inesperada. La situación es terrible. Ahora mismo queríamos trasladar a un paciente a otro hospital para un tratamiento, pero no nos dejarán sacarlo. Otro puesto de control israelí se divisa a las afueras de Jenin por la noche y junto a él otra larga cola de civiles. Y en Líbano, el grupo chiita libanés Hezbollah alertó de que no será aceptable un aplazamiento de la retirada de las tropas israelíes presentes en ese país y advirtió de que un incumplimiento de la fecha prevista supone una violación flagrante del pacto. Este domingo expira ese acuerdo de alto el fuego entre las partes que estipula el final de la invasión iniciada por Israel el pasado 1 de octubre en un periodo de 60 días, así como la salida de Hezbollah de la franja fronteriza y un mayor despliegue del ejército libanés en dicha región. Medios locales israelíes informan de una supuesta petición de prórroga de 30 días adicionales por parte de Israel. Aquí en Alemania, el sospechoso del ataque con arma blanca en la ciudad alemana de Aschaffenburg, en el Estado Federado de Baviera, ha sido internado en un centro psiquiátrico. El joven de 28 años, que ha sido identificado como un solicitante de asilo afgano con antecedentes penales y de enfermedad mental, compareció ante el tribunal este jueves. Las autoridades reconocen que el hombre se hallaba en el país por un error administrativo después de que su solicitud de asilo fuera rechazada en el año 2023. En Aschaffenburg, muchas personas se han ido acercando al lugar de los hechos para depositar flores en memoria de las víctimas. Un hombre y un niño de apenas 2 años murieron en el ataque y otras 2 personas resultaron heridas. El lunes se cumplen 80 años desde que el ejército soviético liberara el campo de concentración de Auschwitz. Desde entonces, los horrores que allí se vivieron se han reflejado en la política, en el cine, la literatura, la música o el arte, siempre con el mismo objetivo, el de no olvidar jamás y el de recordar que más de 1 millón de personas murieron en ese campo de exterminio. Con motivo de una ceremonia de conmemoración de la liberación de Auschwitz, el canciller alemán Olaf Scholz instaba a que todos los alemanes, sea cual sea su edad o su origen, asuman la responsabilidad permanente por el crimen del Holocausto. Una promesa solemne de no olvidar el pasado. 80 años después de la liberación de Auschwitz, sobrevivientes y líderes políticos y sociales se reúnen en Berlín para recordar a las víctimas y el papel de Alemania en su muerte. Nos hemos reunido aquí para recordar a nuestros muertos, a las familias judías asesinadas, los Sinti y los Roma, los polacos, los combatientes de la resistencia de tantos países europeos, los prisioneros de guerra rusos,
todos aquellos que fueron torturados hasta la muerte y asesinados allí. All jener Menschen, die dort zu Tode gequält und vernichtet worden sind. Ceremonias como esta han renovado los votos del nunca más durante décadas. Pero desde el inicio de la guerra en Gaza, se ha registrado en Alemania un alarmante incremento de episodios de antisemitismo. Muchos judíos temen usar en público atuendos religiosos como la kipá. Todo esto ha llevado al canciller federal de Alemania a exigir una postura más firme contra el antisemitismo. Especialmente hoy, ante la explosión del populismo y el nacionalismo radical, ante los llamamientos a soluciones brutales, ante los intentos cada vez más descarados de normalizar posiciones de extrema derecha, especialmente hoy, no debemos retroceder ni un milímetro. Todo lo contrario. Levantémonos y contraataquemos. Mantener el recuerdo vivo del Holocausto es parte de esa batalla. Un reto creciente a medida que van muriendo los sobrevivientes de aquel horror. Marian Turski, sobreviviente de Auschwitz de 98 años, no pudo asistir a la ceremonia, pero escribió una carta que fue leída al público y termina con un llamado. Compartimos nuestros recuerdos, nuestras palabras y nuestras voces. Nosotros, los sobrevivientes, tenemos los días contados, pero no callaremos jamás, si ustedes tampoco callan. Después de 2 aplazamientos por los devastadores incendios que arrasan Los Ángeles, la Academia de Hollywood anunció los nominados a los Oscars de este año. La película que más nominaciones se llevó, nada menos que 13, es el narcomusical Emilia Pérez, del francés Jacques Audiard. Todo un récord para una película hablada en un idioma que es distinto al inglés, en este caso el español. Wicked y The Brutalist reúnen 10 nominaciones cada una. También está de enhorabuena Brasil, con la nominación a Mejor Película Extranjera de Aún estoy aquí, de Walter Salles. La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el próximo 2 de marzo y rendirá homenaje, cómo no, a las víctimas de los devastadores incendios. De momento esto es todo. Ya saben que también tenemos más informaciones en nuestra página web dw.com. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí.